Muchas gracias, Dair, y muchas gracias, Barry. Seguramente estaremos todos esperando a ver a Barry haciendo algunos movimientos ahí de taekwondo. El día de hoy tenemos invitado a Alfredo Oliva. Él es comunicador social, conductor del programa Construyendo la Utopía en YBKE, también es columnista de economía en el diario Correo del Orinoco. Antes, justamente, de empezar a hablar con él, tenemos la portada aquí del Correo del Orinoco. Vamos a hablar de algunas informaciones importantes que tuvimos el día de ayer y que, por supuesto, debemos repasarlas porque tienen relevancia regional, ¿no? Y tienen que ver con la construcción de la patria. Vamos a bajar un poco la cámara. La nota de aquí, donde está el canciller, dice: el ALBA acompaña batalla de Chávez. El día de ayer se realizó el 10º Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y a su vez se estuvo desarrollando y lo estuvo llevando a cabo, estuvo supervisando ahí también el canciller. Fue la primera transacción entre Nicaragua y Venezuela a través del Sistema Único de Compensación Regional, conocido también como Sucre, la moneda pues que estamos tratando de construir desde aquí de nuestra región. También fue el Gabinete Ejecutivo a la Asamblea Nacional a entregar la memoria y cuenta del año 2012 y, por supuesto, una noticia que estuvo presente en nuestra agenda mediática y que fue la imputación de Leopoldo López y su presentación en la Fiscalía a raíz de las denuncias que se han hecho en contra de él, que tienen que ver con el nacimiento del Partido Primero Justicia y su relación directa con unos fondos de Petróleos de Venezuela, cuando en aquel momento, en el año 98, su madre, de Leopoldo López, trabajaba ahí y fue quien facilitó todos estos fondos. Bienvenidos, Alfredo. Buenos días, Simón, y saludos a Tania, admirada compañera, trabajadora insigne, luchadora social. Claro que sí, le enviamos un saludo desde aquí a Tania, bueno, que estamos haciéndole el quite por estos días, ¿no? Por supuesto, y siempre al frente de la batalla. El día de ayer, antes de entrar en el tema también político, en la noche se estuvieron corriendo una serie de rumores por las redes sociales. Bueno, ya sabemos, como hemos hablado todos estos días aquí en el programa, ya sabemos que la oposición quiere ver a Chávez, pero sabemos también cómo quieren verlo, ¿no? Sí, fíjate que quiero aclarar que no soy columnista de economía. Escribo en la columna de la canalla mediática del Correo del Orinoco. Sí. Hoy, por cierto, está mi artículo en el Correo del Orinoco. Me refiero al tema de hoy, que trato en la columna, casualmente se llama caos y desgaste. Es decir, tenemos que comprender que Venezuela, el vicepresidente y el presidente Chávez y el vicepresidente Maduro venían denunciando que Venezuela está sometida a una guerra sistemática, es una guerra no convencional, es una guerra de cuarta generación. El ataque es por todos los francos y el rumor y el desgaste emocional a que se somete la población es parte de esa guerra, no solamente la guerra económica, que la vemos con la escasez artificial en muchos rubros, y sobre todo aprovechando el campo emocional con respecto a la salud de Chávez, atacan a toda la población sistemáticamente a través fundamentalmente de la vía de las redes sociales y el teléfono. La actitud que se debe tomar en estos casos es no hacer caso a los rumores. Cuando nos encadenamos, nos convertimos en agentes, cada uno de nosotros, chavista o no chavista, oposición o revolucionario, que se presta a un rumor, se convierte rápidamente en agente sin quererlo del imperio o en el agente de la contrarrevolución a repetir estos rumores, ¿no? Ya sabemos cómo quieren ver a Chávez, como tú bien nos has dicho, Simón, y sobre todo esperar las posiciones o los informes oficiales que tenemos los voceros para ello. De resto, no hacer caso a ese tipo de rumor. Por cierto que también tenemos que comentar, y es una información importante, el día de ayer, lamentablemente, falleció nuestro gran pelotero, Pompeyo Davalillo, en horas de la madrugada. Y bueno, nada, el día de hoy se va a estar realizando una capilla ardiente en el estadio universitario de la Universidad Central de Venezuela, a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, seguramente ahí estarán todo el pueblo venezolano acompañándolo, y también van a estar presentes
las autoridades del Ministerio del Deporte, va a estar el ministro del Poder Popular para el Deporte, Héctor Rodríguez. Entonces enviamos también un abrazo caluroso y solidario a las familias de nuestro gran pelotero Pompeyo Davalillo. Muy querido por el presidente Chávez, muy querido, es protagonista de uno de sus cuentos, El Arañero, sí. Pompeyo Davalillo. Alfredo, el día de ayer se presentó en la Fiscalía Leopoldo López, fundador y presidente del llamado de su partido Voluntad Popular, y fue imputado por tráfico de influencias. Él dice, por supuesto, como es parte del discurso opositor, que es una persecución política ordenada además por el vicepresidente Maduro. Mire, hay que aclararle al público, a toda la audiencia, a usuarios y usuarios, que estamos, después de Betancourt, de Rómulo Betancourt, estamos ante el funcionario político, ante el político más protegido y cuidado por el imperialismo, por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, hay que estar pendiente de que Venezuela va a estar sometida a toda una batería de manipulación mediática mundial, porque a quien se está imputando, como dije antes, es el político después de Rómulo Betancourt más protegido por el Departamento de Estado y por los Estados Unidos. Cuando uno revisa la trayectoria meteórica de estos políticos ya algo añejos, digo algo añejos porque ustedes recordarán que cuando el presidente de la República en el año 99 toma posesión de su cargo, vean esos videos, búsquenlos, quien está detrás de él presidiendo el antiguo Congreso de la República y la Cámara de Diputados es nada menos y nada más que Capriles, ¿no? Enrique Capriles, quien está detrás del presidente, ya había sido presidente de la Cámara de Diputados, y decía esto porque, primero que no son ningunos jóvenes, son veteranos políticos, y el caso de Leopoldo López, no hay ningún tipo de persecución política, hay una presunción de un delito tipificado por la ley, en este caso la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, el artículo 72, se va a estudiar su caso. Ese caso ustedes lo pueden buscar por internet. En internet usted pone Leopoldo López, caso PDVSA, y van a encontrar allí que está tipificado por la ley. Lo más peligroso de esto es que en el año 98, eso es PDVSA con un convenio con un organismo de la CIA. Es un convenio que firma PDVSA con el Instituto, la Fundación Interamericana, y esta Fundación Interamericana es un instituto que recibe financiamiento y es protegido directamente por la USAID y por la ANET. Son dos organismos fachadas de la CIA, quien le da ese dinero. Hay que aclarar que no es persecución política. Él fue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la OEA a denunciar a Venezuela, porque supuestamente le habían quitado todos sus derechos políticos a participar. Puso a Venezuela, sometió a Venezuela al escarnio público mundial, diciendo, además, muchas manipulaciones. En el caso específicamente que se denuncia y que se le quiere imputar, es su mamá, mi mamá quizás también lo hubiese hecho, la mamá de cualquiera de nosotros, ve que su hijo necesita un dinero, allí hay un convenio y se lo da. No es un problema ni siquiera familiar ni contra las personas, es un problema que es un funcionario público que tiene una afinidad consanguínea directa y por la cual se está imputando. Tenemos un video donde justamente nuestro excontralor, que en paz descanse, Carlos Escarrá, habla sobre este caso y sobre toda la laraca que se forma alrededor de la inhabilitación política de Leopoldo López. Entonces vamos a ver este video de Carlos Escarrá. Vamos a dar breves antecedentes. Va un sujeto que es un corrupto, un sujeto que recibió un 23 de diciembre del 98 unos cheques de parte de su madre, trabajando él en el mismo organismo y desviándolos hacia
un partido político, esa persona es sancionada por la Contraloría General de la República, como han sido sancionados históricamente muchas personas. Luego esa persona, siendo alcalde, desvió unos fondos y se perdieron unos fondos. Él como alcalde es responsable, como yo lo sería, de este organismo si ocurre una situación como esa. Eso dio lugar pues a unos procedimientos donde él participó, alegó, probó, dijo, lloró, pataleó, todo lo demás, y se estableció un auto de responsabilidad administrativa. Metió los recursos contra el auto de responsabilidad administrativa, quedó firme. Una vez que quedó firme, se le impuso de manera complementaria una sanción adicional, como lo prevé el artículo 105 de la Ley de Contraloría, incluso en el caso de él, muy baja. Una persona que robó, una persona que tuvo un concierto para delinquir, por la primera se le pusieron 3 años, por la segunda 6, cuando la sanción máxima es 15, pero a su vez el Contralor muy benevolentemente dijo, bueno, para que no se apliquen las dos, vamos a aplicar la de mayor entidad, y se le aplicó la de 6. Pero además de todo le dijo, te la voy a aplicar una vez que dejes tu cargo como alcalde para que no se interrumpa el funcionamiento. Esta persona interpuso recursos judiciales. Después de eso, en un concierto internacional que existe con este personaje nefasto, oscuro, que es Santiago Cantón, quien aquí avaló el golpe de Estado de abril del 2011. Esta persona, del 2002, perdón, esta persona era el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quienes preparan la demanda contra Venezuela, conjuntamente con una serie de factores internacionales y atendiendo a intereses internacionales. Sobre la base de eso se va al proceso. En el proceso, fíjate, que dicen no hubo violación al derecho a la defensa, no hubo violación al debido proceso, no hubo violación a la presunción de inocencia, no hubo violación a la protección judicial, no hubo, y esto es importante, violación al principio de igualdad. O sea, una sentencia acá diciendo no hubo, y de repente dice hubo violación a la motivación. Porque el acto del Contralor no fue motivado. El acto del Contralor es un acto complementario de un acto principal. Me explico, es como tú compras la casa, ese es lo principal, y luego la pintas. Cada vez que tú vas a pintar tu casa, tú no tienes que hacer un documento registrado. Imagínate el absurdo de eso. Y el segundo, de que una persona que en teoría dice que le habían conculcado sus derechos políticos, una persona que en primer lugar estuvo en la Junta Directiva de Primero Justicia, después pasó a ser vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, después empezó a formar las redes populares, después formó voluntariado popular, algo así se llama, voluntad popular, que da declaraciones permanentemente, que puede lanzarse si él quiere a una junta de condominio. Lo que no puede ejercer es un cargo público porque es un choro. Palabras de Carlos Escarrada. Vamos a hacer una fe de erratas, porque dije ex contralor y en realidad ese es ex procurador general de la República y también fue diputado, ¿no?, por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y como él mismo lo dice, pues es un choro. Ahí nos dio una clase perfectamente, o sea, se le están imputando por 2 delitos, presuntos delitos. Bueno, uno ya no es presunto, el otro sí, porque está imputado, pero fue juzgado. No se le limitaron sus derechos políticos de ningún tipo. Es lo que no podía ejercer cargos públicos. Así de sencillo. Y por eso se prestó a toda esta patraña internacional. Pero hay que decir también que Primera Justicia ya nació no nació ni con tetero ni con leche materna, nació ya con los sobres y con los paquetazos de billetes lanzados desde PDVSA. Y digo yo Primera Justicia porque es muy difícil, por más que forme su partido político, de que Leopoldo López se desvincule de Primera Justicia. Además, es importante resaltar que ellos insisten en llamarse las nuevas caras de la política venezolana, los nuevos actores, que ellos además no quieren nada con los dinosaurios, pero ellos, y además ha quedado expuesto, ha quedado a la luz pública, que practican esas antiguas, o que, valga la redundancia, que llevan esas antiguas prácticas, que además han quedado al descubierto con este tema de los cheques, ¿no? Y que no solamente él, también le pasó a Juan Carlos Caldera, también le pasó a Richard Mardo, o sea, ha quedado al descubierto esta práctica que ellos tienen del manejo de los fondos de manera secreta y con todos estos cheques que han salido a la luz pública y también las denuncias que se realizaron
allá con el gobernador Salafeo en Carabobo, donde hubo toda una malversación de fondos y todo un desvío ilícito, ¿no? Todos están vinculados a la vieja política, pero también hay que decir, Simón, que en la forma que nace Primero Justicia y los fondos que recibe y su vinculación con la Fundación Interamericana, podemos decir que es el primer partido que formalmente está vinculado a la CIA. Es el primer partido de la CIA en Venezuela, por lo menos explícito en Venezuela. También hay que recordar que cuando papá Bush llegó a Venezuela en el 2001, papá Bush venía de ser no solamente presidente de los Estados Unidos, sino el primer presidente de los Estados Unidos que fue director de la CIA. Y cuando viene a pescar a Venezuela, se lleva a los integrantes de Primera Justicia, se lo lleva a pescar pavón. Ustedes saben que posteriormente a esa reunión de esa pesca de pavón en el Catana, creo que se llama, el parque que preside o es dueño Cisnero, algo de eso, con Cisnero, un año después se da el golpe de Estado en Venezuela. Eso también hay que recordarlo, ¿no? Que eso es un partido, por más que se llame Voluntad Popular, es un problema simplemente de diferencia que tiene con Capriles, que no oculta, porque ellos consideran que es Leopoldo López quien debe ser presidente de Venezuela y para ello lo han preparado familiarmente. Eso es una aspiración que todo venezolano tiene derecho a aspirar, ¿no? Tenemos un video para entonces ver quién es este personaje, Leopoldo López, en una entrevista que realizó a una cadena internacional de comunicación, y luego seguimos hablando sobre este personaje. Veámoslo. Leopoldo López, imputado por desviación de patrimonio municipal y negocios fraudulentos con dinero del Estado. La Contraloría lo acusa o lo acusó de corrupción cuando a fines de la década pasada, como miembro del directorio de la Corporación Estatal Petrolera PDVSA, promovió una donación de $149.000 a una fundación que administraba su madre. Y una persona que es la firma por PDVSA Servicios, el cargo que tenía, gerente de asuntos públicos, descripción, contribución de la empresa para apoyar las actividades que realiza esta institución. Ahí está el cheque, con el número del señor del Banco Venezolano de Crédito donde se emitió el cheque, dice que es copia fiel del original. Pero aquí bien importante está quién lo recibe. Muestra este aquí, compañero, por favor. Ahí como que dice, ¿vale? ¿Dice algo ahí? Sí, dice, vale. Bueno. O sea, tú me estás diciendo que en tu gobierno, en la alcaldía, ¿no hubo corrupción? No, claro que hubo, claro que hubo. Sobre su actuación durante el golpe de Estado, que algunos llaman golpe de Estado, otros vacíos de poder, ¿qué pasó? Bueno, lo primero es que yo no he participado en ningún golpe. Tomamos la decisión de ir con un grupo de personas de la policía de Chacao y paramos unos carros, le quitamos las llaves a los conductores que estaban allí y trancamos en ese momento la autopista para que no vinieran los autobuses. A los jóvenes universitarios, el llamado es a que se organicen entre las distintas universidades, a que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración. Hay que tomar la calle. Eso no nos pueden decir que es una actitud contraria a las leyes, no nos pueden decir que es una actitud golpista, no nos pueden decir que es una actitud subversiva, todo lo contrario. Es una actitud demócrata, firme, contundente, y se van a conseguir con el mismo muro humano que se consiguieron el día de hoy, mañana, pasado, la semana que viene, hasta que el CNE rectifique. O sea, tú me estás diciendo que en tu gobierno, en la alcaldía, ¿no hubo corrupción? No, claro que hubo, claro que hubo. Leopoldo López diciendo claro que hubo corrupción, llamando a acciones no pacíficas. Recuerda un poco a este personaje que dice, o que dijo, mejor dicho, nosotros especulamos, pero por lo menos damos empleo, ¿no? Una política como de la desfachatez. Sí, además protegidos. Ellos son protegidos, saben que no le va a pasar nada. Yo creo que las leyes venezolanas ya deben actuar no solamente con este personaje, que a todas luces es una persona violenta, se siente, como dije antes, protegida, una persona que llama a la violencia permanentemente, que ha trabajado en los barrios apoyado por las empresas, por algunas empresas transnacionales. Eduardo Samán denunciaba el domingo en mi programa en YBKE Mundial que la Nestlé
estuvo haciendo trabajo en los barrios, pintando las fachadas de algunos barrios de Caracas con algún producto de su transnacional, una sopa que ellos conocen muy bien. Allí sobre todo estaba sobre el puente de la planicie, y las empresas entran primero, captan a los líderes, conocen y luego entra Voluntad Popular a hacer su trabajo. Sí, esa era una denuncia que hacía Eduardo Samán en mi programa, es una clara injerencia de algunas transnacionales en Venezuela que hay que también investigar, y vemos cómo llama permanentemente a la juventud. El trabajo sobre la juventud la hace Voluntad Popular para trabajar la parte más rebelde de esa juventud. Se aprovechan del desconocimiento político, trabajan sobre ciertos ejes emocionales, y allí es donde se basa Voluntad Popular, que es una, digamos, una separación de Primera Justicia. No se va a desvincular a Primera Justicia. Quiero señalar también que fíjate que ellos buscaron, en el caso de Leopoldo López, buscó su conexión con Obama. Recuerdan aquella famosa foto de buscar con Obama. Aquí hay 4 íconos que se han retratado siempre con el Departamento de Estado o con algún funcionario de los Estados Unidos. María Corina, con Bush, intocable. Está Globovisión y sus dueños con Clinton, recuerden, entregándole la gorra de Globovisión a la embajadora, a la directora, no recuerdo el cargo de Hillary Clinton en este instante, y luego está Leopoldo López buscando retratarse abrazado casi a Obama, ¿no? Eso tiene todo un significado simbólico para decir, somos los protegidos, y fíjense ustedes, la campaña que nos viene, que ya comenzó con Leopoldo López, y protegerlo. Además son 2 casos distintos, se le está imputando penalmente, que es otra cosa la parte administrativa, o otro elemento de la parte administrativa. Ayer él hizo acto de presencia en la Fiscalía y se están abriendo todas las averiguaciones, lo cual entra en concordancia con el accionar de gobierno, en el sentido de que ellos vienen también tratando de posicionar la matriz de que aquí no hay gobierno. Y además de eso veíamos a la par, unas horas después, cómo el Gabinete Ejecutivo se presentaba en la Asamblea Nacional para exponer, o para presentar, mejor dicho, su memoria y cuenta del año 2012. Estuvieron todos los ministros, estuvo el vicepresidente Nicolás Maduro, y que además es un acto de transparencia, ¿no? De transparencia del gobierno, que por supuesto viene impulsada por el presidente Chávez, y que habla de que hay gobierno y que está gobernando. Mira, las leyes están para ejercerlas, para cumplirlas. Es un clamor popular, un clamor del pueblo venezolano. Lo estamos pidiendo todos. Primero, que sabemos que sí hay gobierno y queremos que ese gobierno sea aún más duro, aplicando el garrote de la ley que debe acabar con la impunidad. Eso es una petición que hace el pueblo venezolano al gobierno. Maduro ha dicho que se va a dar un reimpulso, y cada vez nosotros estamos aspirando, todos los venezolanos estamos aspirando a un reimpulso de la revolución. Yo creo que ya pasamos de ese estado de candelita que se prende, candelita que se apaga. Debemos ir a la profundidad de la revolución, del proceso. Hay 6 gobernaciones que acabamos de rescatar en manos de la contrarrevolución, que hay que ir a fondo a atacar la corrupción, pero a fondo. De repente hasta coincidimos con la oposición, estamos pidiendo un gobierno más duro. Ellos lo que están es pidiendo un gobierno más duro, nosotros también, porque gobierno hay y lo estamos demostrando. Claro que sí. Bueno, estábamos conversando con Alfredo Oliva, comunicador social, aquí en Dando y Dando. Ya tenemos que ir a un corte, pero continuaremos con ustedes aquí en Venezolana de Televisión luego de esta pausa.